Muy buenas tardes, les habla Ricardo Zumalabia, soy director del Centro de Estudios Orientales y quiero agradecerles su presencia para esta actividad organizada con el CELIC, con el Centro de Estudiantes de Literatura. Estamos muy agradecidos con el centro, como también con la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Esta vez nos hemos unido porque tenemos la presencia del profesor, el doctor Matías Chiappe, profesor del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, quien, bueno, como pueden ver, nos ofrecerá la conferencia que lleva por título Las tres corrientes de la literatura japonesa del 2011 hasta la actualidad. Permítanme unos momentos para leer una breve reseña del doctor Chiappe. Es profesor, como acabo de mencionar, investigador de literatura japonesa en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, que hay que mencionar, la Católica tiene un convenio con el Colegio de México y específicamente con el Centro de Estudios de Asia y África. Y por lo tanto vamos a tener en los siguientes eventos también otros profesores invitados de esta institución. También fue investigador en la Facultad de Letras de la Universidad Waseda en Tokio, donde realizó su doctorado sobre la relación entre la literatura japonesa y la latinoamericana. Dictó clases de traducción literaria y de literatura japonesa en traducción para dicha universidad y para otras en Japón. Posee una maestría en estudios de Asia y África con especialidad en Japón por el Colegio de México y realizó sus estudios de grado en la Universidad de Buenos Aires, siendo licenciado y profesor en letras. Tradujo a Osamu Dazai Flores de la Bufonería, que gracias a una gentileza del doctor tenemos ahora en la biblioteca del Centro de Estudios Orientales, estará muy pronto disponible para todos ustedes, que ha aparecido este año en el sello de la editorial también El Caracol. También a Ihawara Sakutaro, Gato Azul, editorial Noctámbula, en 2021, a Sakaguchi Ango, que ha aparecido también en el sello de los estudios de Asia y África del Colegio de México, entre otros. Recientemente coordinó el Club de Lectura de Literatura Japonesa con el apoyo de la Fundación Japón en México. Bien, entonces, sin mayor preámbulo, bienvenido, doctor Matías Chiappe. La sala. Bueno, gracias por la presentación, Ricardo. Gracias también al CEO, a los estudiantes de la Facultad de Letras por invitarme. La verdad que para mí es un gusto. Yo estuve aquí en el 2018 para un congreso ALADA y ahora volver fue, bueno, muy nostálgico. Me encantó volver a esta universidad, así que estoy muy contento de estar aquí con ustedes y compartirles lo que creo que es una introducción a la literatura japonesa contemporánea. Espero que esta sea una introducción bastante crítica y estructurada de lo que a veces cuando entramos a una librería y vemos tantos escritores japoneses no sabemos bien en dónde ubicarlos, ¿no? En qué corriente justamente los podemos pensar o cómo los podemos agrupar. Así que esta presentación, esta conferencia va a tener mención, o voy a hacer mención de muchos libros, muchos autores. Algunos no están traducidos, algunos sí, así que bueno, cualquier cosa en el momento de preguntas podamos ahondar en cada uno de ellos. Pero voy a dar un pantallazo más bien de una pluralidad de autores. Entonces, bueno, para ordenar un poquito qué es lo que voy a exponer justamente estas tres corrientes, lo que yo creo que son tres corrientes de la literatura japonesa desde el 2011 hasta la actualidad. 2011, ¿no? Justamente es el momento en que ocurre en Japón el incidente de Fukushima, y esa va a ser la primera corriente, ¿no? Yo ahora voy a mencionar las tres corrientes y por ende la estructura que va a tener mi conferencia. La primera es un grupo de textos, de novelas, de poesía, de ensayos, ahora van a ver que es muy plural esta corriente, de una corriente literaria que es una respuesta al triple desastre de Fukushima. Para los que no están tan al tanto, que lo recuerdan así en la tele o medio nebulosamente, en el 2011 ocurrió un terremoto muy fuerte en Japón, en el norte de Japón, que ocasionó un tsunami, que a la vez ocasionó un accidente nuclear, o más bien un derrame en una planta nuclear. Y esto se cobró unas 20.000 vidas en el norte de Japón. Esto generó un amplio corpus de textos que van a responder a esta situación. La segunda corriente, primero voy a mencionar las tres y luego voy a ir en detalle en cada una de ellas, es las escritoras, a quienes estén al tanto de los últimos textos que se escriben en Japón o de los últimos textos que se publican,
en español de literatura japonesa, van a ver que muchos son nombres de mujeres. Y esto, que es un fenómeno mundial, también se da en Japón, pero creo que en Japón se da con muchísima fuerza y ya las escritoras marcan la agenda literaria. Es decir, marcan lo que son los temas sobre los que se están escribiendo y qué es lo que se va a plantear en la literatura japonesa aquí en adelante. Entonces esta va a ser la segunda corriente que voy a mencionar hoy. La tercera es pensar algunos textos que existen en la literatura japonesa contemporánea, menos como una literatura japonesa, y aquí los invito a que luego podamos debatir, qué es esto de literatura japonesa, o literatura peruana, o literatura argentina, qué es esto de literatura nacional, ¿no?, frente a una literatura escrita en japonés, o en español de Perú, o en español de Argentina, o lo que fuera, rioplatense. Entonces, dejar de pensar la literatura en términos de un marco de las literaturas nacionales. Estas son las tres corrientes que voy a explicar entonces en esta conferencia. Para no retrasarme, voy a ir de lleno en la primera, que va a ser la que más tiempo le voy a dedicar, porque es la que más textos y producción tiene, y también más traducciones tiene. Entonces voy a empezar haciendo una compilación breve de algunos textos que son respuesta al triple desastre de Fukushima. Y ni bien ocurre este incidente el 11 de marzo, va a haber una producción textual inmediata que va a surgir no solo en la publicación de libros, sino incluso anteriormente a eso, a través de las redes sociales. En la imagen de arriba tenemos al poeta Uago Ryoichi, con un texto que se llama Guijarros de poesía, lo traduciría yo, Shi no Tsubute. ¿Se utiliza la palabra guijarros aquí en Perú? No estoy seguro. Como piedras que uno arroja, ¿verdad? Piedras específicamente que se utilizan para arrojar. Entonces, piedras de poesía, algo por el estilo. Esta es una compilación de tweets que hizo Uago Ryoichi, tweets poéticos, ¿no?, con una intención poética, que son, hola, bienvenidas, que son justamente, ¿no?, lo que este poeta sentía durante los días o semanas posteriores al incidente de Fukushima. De igual manera, el libro de abajo de Sasaki Takashi, Vivir el desastre, es un poco distinto también el título en japonés, son tweets de un escritor que además era profesor de español, así que nos compete bastante a nosotros, sabía español. Entonces, yo les quería traer estos dos textos porque surgen como respuesta inmediata, ¿no?, en Twitter justamente, al incidente de Fukushima. Sobre todo les quería mencionar el de Sasaki Takashi porque tenemos una traducción al español de este texto. Publicado por la editorial Satori, y lo tradujeron como a esta colección de tweets de este profesor de español como Fukushima, vivir el desastre. Voy a mencionar varias categorías de textos dentro de esta categoría más amplia, que es la de respuestas al desastre de Fukushima. Pero quería mencionar estos dos porque me parece muy interesante este vínculo a través de las redes sociales y de cómo surge esta necesidad de expresar lo que me está sucediendo ante un fenómeno absolutamente desgarrador e incomprensible, ¿no?, como fue ese 11 de marzo. También en 2011 tenemos la publicación de una novela muy famosa que tuvo mucho éxito sobre Fukushima, del escritor Furukawa Hideo, que también es poeta, y cuyo título, la traducción directa sería, ¿no?, Umetachiyo Soredemo Hikari wa Mukude. Es decir, caballos, la luz sigue siendo pura a pesar de todo. Tenemos una traducción al inglés, Horses, in the end the light remains pure. Y lo que narra esta novela es el regreso de este escritor, que es originario de Fukushima, a su tierra. Luego de que ocurre en el 2011 este incidente, este escritor que está viviendo en Kioto decide volver con otros colegas suyos hacia Fukushima a ver lo que había sucedido allí. Traje también un fragmento de esto para que veamos exactamente de qué está hablando.
Así no estoy hablando solamente en abstracto de títulos de libros. Pero me parece interesante que también en un primer momento lo que tenemos en esta novela es una narración de la experiencia directa. Aquí es más directa, ¿no? En los primeros casos. Tenemos lo primero que se me ocurre lo pongo en Twitter, ¿verdad? Y así es como funcionan las redes sociales. Bueno, en un segundo momento tenemos esta novela que viene a ser un poco una narración ficcionalizada de el regreso a la tierra natal donde fue el incidente de Fukushima. Pero sigue siendo la narración de una experiencia. Todavía no hay un gran proceso de ficcionalización, porque esto es todavía 2011, el momento en que ocurrió el incidente de Fukushima. Un tercer ejemplo dentro de esta categoría más amplia de respuestas al triple desastre es los textos que vienen a revisar literatura que ya escribieron los escritores. No sé si han escuchado hablar de la escritora Kawakami Hiromi, es muy famosa, ha recibido muchos premios, publica muchísimas novelas, es súper prolífica, y una de sus más famosas es el texto Kami-sama o Dios. No sé cuál es la traducción exacta que se hizo en inglés. Es un texto de 1994 que compila cuentos, más bien relatos. Y uno de ellos trata de la historia de una mujer con un oso que se encuentra, ¿verdad? Esto va a estar reescrito, ni bien sucede el incidente de marzo de 2011 por la escritora Kawakami Hiromi, como si hubiese una necesidad de volver atrás a lo que uno pensaba y reescribir lo que uno pensaba en base a este evento tan transformador que fue el marzo de 2011. Entonces tenemos como tres casos muy distintos, ¿no? De textos publicados en el mismo año en que sucedió el terremoto, tsunami y accidente nuclear, con intenciones muy distintas, ¿no? Estas compilaciones de tweets, como son los dos primeros textos, narración de una experiencia, de volver a ver qué es lo que había sucedido en la tierra natal, o reescritura de textos pensándolos, esa reescritura, en función de cuánto nos ha transformado este incidente. Recién, traje un ejemplo más que es muy interesante, que no está traducido. Esta novela se llama Aizuru Genbaku, o el Genpatsu, el reactor nuclear enamorado, que es una especie de parodia de lo que ha sucedido en marzo de 2011. La novela trata básicamente de un grupo de personas que están queriendo hacer una película pornográfica para hacer una colecta para las personas que resultaron damnificadas en Fukushima. Entonces toda la novela se plantea como una especie de parodia o insulto incluso a lo que es el discurso políticamente correcto que surgió a partir de Fukushima, ¿no? Como si todos los textos que ustedes están viendo aquí de alguna manera victimizan un poco a las personas que habían sufrido ese incidente. Y bueno, esta novela viene un poco a desafiar ese discurso políticamente correcto y decir, bueno, hay que hacer una parodia de esto, hay que plantearlo desde otro lado. Entonces, bueno, les traje varios textos así para que vean la pluralidad de textos posibles que surgen a partir del evento de marzo de 2011. Esta, además, se caracteriza por ser un texto ficcional. Es una novela basada en el incidente de Fukushima, ¿no? O que está la novela está vinculada, al evento de marzo de 2011. Pero no necesariamente viene a repensar la historia a partir de lo sucedido, ni reescribir la experiencia propia, ni ser una voz de lo que ha pasado. Entonces marca, me parece, esta novela una transformación en esta corriente de literatura que es una respuesta al triple desastre en términos de ficcionalizar lo ocurrido. Y después tenemos bastantes textos que van a ficcionalizar lo ocurrido. Uno que les recomiendo, por si quieren introducirse a esta literatura y pueden leer en inglés, es la compilación de cuentos, y aún así es marzo todavía, Soredemo Sangatsu wa Mata, que fue traducida al inglés como March Was Made of Yarn, porque así se llama uno de los cuentos. Y si les interesa la literatura post-desastre, post-marzo de 2011, este es el libro ideal para leer, porque tiene muchísimos cuentos de muchísimos escritores y escritoras, y van a tener una pluralidad de miradas, ¿no?, sobre este fenómeno. Este libro, esta antología de cuentos, tuvo una segunda versión, del 2012 también, que no fue traducida.
que se traduciría el título algo así como La distancia entre el gran terremoto y la ficción. Esta sería la segunda colección. Pero bueno, para los que puedan leer en inglés, si les interesa esta literatura, yo les recomiendo esto. Y el último texto que les quería mencionar como corpus significativo de textos literarios que son respuestas al triple incidente o desastre de Fukushima es la novela del 2014 de Yumiri, Tokio, Estación de Ueno. Si alguien de aquí la ha leído, una novela espectacular, básicamente, muy buena, en la cual el protagonista es el fantasma de un homeless, cuya vida está vinculada, de alguna manera, cuya vida y cuya muerte, más bien, está vinculada al incidente de Fukushima. Entonces, vemos acá el pasaje desde tweets sobre lo que sucedió en Fukushima hasta una novela sobre un fantasma cuya muerte está vinculada al incidente de Fukushima. Vemos un pasaje o más bien una transformación en la literatura, que es una respuesta al triple desastre de Fukushima, en términos de ficcionalizar lo que sucedió. En muy pocos años, ¿verdad? Del 2011 al 2014. De narrar la catástrofe a ficcionalizar. Esta es la tendencia que toma esta corriente. Luego puedo volver a estos nombres, o me pueden recordar. Sí, es una pregunta. Eso sucede también similarmente con la literatura también de la bomba atómica en su primer instante, ¿no? Primero se habla de la experiencia, después se construye una posmemoria y después se ficcionaliza, por ejemplo, Boao hace futuros atómicos. Sí, exacto, ¿no? Está muy bien la comparación y ahora en la cita que traje lo vamos a ver, cómo también esta literatura está muy vinculada o revive, ¿no? Procedimientos, pero también de lo que le sucedió a Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias. Luego puedo volver a estos textos y les prometo que las demás diapositivas no van a ser tan largas, pero creo que está también para que ustedes sepan algunos nombres o poetas importantes del Japón actual. Así que bueno, eso por un lado. De hecho, les traje, como les decía, una cita de la novela de Furukawa Hideo. La voy a leer en español solamente, pero este es el momento en el que el protagonista llega, ¿no? Recuerdan que la novela trata de este protagonista, estaba en la ciudad de Kioto y vuelve a su tierra natal, que es Fukushima, y está con sus colegas que llegan a ese lugar y ven lo que está frente a ellos. Entonces la cita dice, ¿no? Nosotros cuatro, no llegamos a ver ningún cadáver, ni partes de cuerpos para las cuales nos habíamos mentalizado. Pero era imposible no estremecerse ante la sensación de potencia. Nuestro campo visual se expandía demasiado en todas las direcciones. Sentí que todo había sido depurado. La depuración de la fuerza. No puede ponerse en palabras, uno tiene que sentirlo, o más bien que ser azotado por ello. Me avergüenza, al punto de querer escupirme a mí mismo, que lo consideré una suerte de espectáculo. Un bombardeo aéreo, pensé. El epicentro de una bomba atómica, imaginé también. Sentí un cachetazo en la cara que me decía, esto es como en los tiempos de la guerra. Esto es demasiado grande, le dije a alguien, pero le estaba hablando a alguien que no estaba allí, quizás a Dios o a Buda. ¿Reconocen algunos tópicos? Bueno, vos ya reconociste uno, ¿no? Te adelantaste a mi cita. Pero ¿reconocen algún otro tópico de la literatura de guerra, de la literatura de la catástrofe? No solo de Japón, pero de otros autores, de otros contextos. Bueno, tiene muy presente la idea de la potencia de la naturaleza, que es más bien un tópico romántico, ¿no? Esta idea de que el poder de lo natural llega a superar al humano y se convierte en una especie de la belleza del terror, y por eso lo considero un espectáculo, ¿no? Y eso es pues meramente romántico, ¿no? Como la idea de lo sublime, aquello que supera la imaginación humana. Y bueno, tiene mucho sentido que lo relacionen a la guerra. De hecho, en el vanguardismo occidental, con personas como, yo no sé, Eliot o más bien Sara, también se toma mucho esta idea de un cambio de vista de cómo se percibe la vida gracias a un evento, yo creo, traumático que vendría a ser este desastre.
La palabra le dijiste recién, ¿no? Lo sublime justamente, que lo vinculaste con lo romántico, pero también puede ser lo inefable capaz, ¿no? En esta cita. Aquello que no puede ponerse en palabras, aquello que está por sobre la razón humana, ¿no? Entonces el romanticismo vendría a ser como uno de los movimientos que va a captar ese tipo de sensaciones. Así que está muy bien, sí. Yo lo vinculaba más bien con aquello que no pensaba en Blanchot, ¿no? Por ejemplo, que es un escritor que habla específicamente de lo inefable a partir de la guerra. Lo segundo que yo rastreé en esta cita es, ¿no?, la comparación con la bomba atómica, que es lo que mencionaba el compañero antes. Y lo tercero es la culpa, ¿no? Estas van a ser las tres características centrales de esta literatura, entre otras, pero yo destaqué en esta corriente que es la respuesta de literatura a Fukushima, estas tres cuestiones muy patentemente: lo inefable, lo sublime, aquello que excede al ser humano, el regreso al trauma de la guerra, como menciona el compañero, y la culpa, ¿no? Aquello que, ¿por qué aceptamos vivir en esta sociedad que se mantiene o funciona de acuerdo a estos peligros, como es la energía nuclear? De hecho, Oe Kenzaburo, el escritor famosísimo que ustedes capaz conozcan, Premio Nobel 1994, tiene un largo editorial donde plantea esta contradicción de Japón de ser un país pacifista que se construyó con una base de la energía nuclear financiada por Estados Unidos, ¿no? Entonces esta idea de culpa también va a ser patente en esta literatura. Les traje esta cita sobre todo para que hablemos un poquito más en concreto, no tan en abstracto de libros y más bien en palabras concretas. Sí, sí. Sobre el tema de la culpa, ¿cómo se etiquetaría? Porque ¿es una culpa cristiana? ¿Desde qué espacio se Bueno, está esta idea de que en Japón no se puede hablar de culpa porque no es una sociedad cristiana. En realidad, ya Japón hoy en día es un país sumamente globalizado donde ya todo funciona de otra manera, ¿no? Aunque hay una tradición extensa en que por supuesto, no funciona de igual manera porque no tiene una base cristiana o judío-cristiana como nosotros. Pero yo creo que tiene más que ver con replantearse aquello que no se hizo o de lo que no se habló o de lo que no se quiere aceptar o que no se quiere poner a la luz. En ese sentido, una culpa más bien un poco más amplio, ¿no? El concepto de culpa, no necesariamente vinculado al cristianismo. No sé si eso responde a tu pregunta o confunde más, pero... Me hace pensar, por ejemplo, en los poetas de la bomba atómica, ellos hablan mucho de que sienten no tanto culpa por el tema de haber vivido, experienciado, sino haber no podido hacer nada con las palabras para poder representar ese momento de dolor. Y siempre es insuficiente. Es una culpa más hasta, no sé si metafísica, pero sí es una culpa como que las letras son insuficientes para poder capturar esta muerte, que en realidad ya no existe, que todo se haya desaparecido. Yo creo que en este punto, en esta cita por lo menos, la culpa tiene más que ver con, ¿no? Fíjate, no me avergüenza, que lo considero una suerte de espectáculo. Casi como despojándose del verdadero sentimiento que debería estar sintiendo esa persona en ese momento, ¿verdad? Te diría que no sé si tiene tanto que ver con no hice nada como, pero mirá lo que estoy pasando. Es una culpa más cercana a la judio-cristiana quizás, una culpa más interior. Supongo que cada escritor tendrá su versión, ¿no?, de esto. Para resumir, les prometía, ¿no?, que las otras dos corrientes iban a ser más veloces. Pero para entender esta literatura, ustedes cuando agarren una novela japonesa que trate sobre Fukushima, ¿qué tienen que estar pensando? O más bien, ¿en qué pueden pensar? Necesariamente, no tienen que seguir necesariamente lo que yo estoy planteando, pero sí capaz les pueda servir como guía. Primero que es una literatura de una pluralidad de géneros, estilos y voces. Hemos visto textos que son reproducciones de tweets, hemos visto reescrituras de textos anteriores, hemos visto novelas sobre fantasmas, entre otras cuestiones. Entonces, estamos entre no un género, sino más bien una pluralidad de géneros, estilos, voces, cuya única unión es básicamente ser una respuesta ante un fenómeno. ¿No? Eso no hay que olvidarse. Y por ende hay que entender más bien hay necesidad de entender, las intenciones de los textos, ¿no? Si vienen a darle voz a algo que yo no quiero que quede guardado, como puede ser este poeta, ¿no?, que escribió sus tweets y necesitaba expresarse, o si queremos ficcionalizar una experiencia, o si queremos narrar una experiencia en términos realistas, no es lo mismo.
Entonces hay que tener esto siempre en cuenta. También existe un debate sobre lo que yo llamo, vamos a llamarlo así, el epicentro de categorización de esta literatura. Hay un gran debate sobre cómo se denomina a estos textos. En la crítica literaria japonesa me refiero. Voy a hacer una larga lista. La primera denominación fue literatura post-terremoto, de una crítica llamada Kimura Saeko, que la criticaron muchísimo por este concepto, ya que perdía lo japonés, le decían, ¿no? Literatura post-terremoto. No es lo mismo los críticos lo que puede escribir alguien sobre un terremoto acá en Perú que un terremoto en Japón. Entonces la criticaron por este concepto, Shinsai go Bungaku, literatura post-terremoto. Unos años después surge un término que también tiene cierto éxito, de una crítica alemana, Lisette Gerbhardt, llamada Trauma Literatur, que viene también a ser poco japonesa para los críticos. Entonces, les he marcado aquellos que fueron criticados bastante. En rojo les marco aquellos que vienen de alguna manera a nacionalizar este problema, esta literatura, con términos como literatura del Gran Terremoto, Dai Shinsai es el nombre que se le da al terremoto de marzo de 2011 en Japón, literatura del 311, ¿no? Literatura posterior al terremoto de Japón, etc. Literatura de Fukushima directamente. Pero hace poco Kimura Saeko sacó un nuevo libro en el cual ella vuelve a la carga contra los críticos, los detractores que ella tuvo, y que ella, en este libro es muy interesante, Sekai Bungaku Toshite Shinsai go Bungaku, o literatura post-terremoto como literatura mundial, en donde ella plantea que lo mejor que hizo la literatura de Fukushima, lo más interesante que logró esta literatura post-catástrofe, fue apelar a un público mundial, global, a lograr que una experiencia japonesa trascendiera las fronteras nacionales. Y que por ende su categoría original estaba bien, ¿no? Viene un poco a legitimar esa postura. Este es un debate crítico un poco más profundo, pero me parece que es interesante para que ustedes también vean, ¿no?, que a veces hay conflictos internos dentro de lo que es la literatura japonesa, ¿no? No es tan fácil todo, a veces define la literatura japonesa y ya. Pero hay muchos debates también entre los críticos, por supuesto, como sucede aquí o en cualquier lugar del mundo. Y este fue uno de esos casos. Otra cuestión interesante de la literatura de Fukushima es que se extendió a los escritores que escribieron también sobre la pandemia en marzo del desde el año 2020. La literatura post-terremoto, que como lo llamaba esta crítica Kimura, continuaron escribiendo sobre la pandemia. Les traje dos libros, uno Pandemic Nikki o Pandemic Diary, como lo ven allí arriba, está traducido al inglés, y el otro es Kuki no Nikki, que es diario del aire o también de la ausencia, se podría traducir. De este segundo traduje varios poetas para una revista llamada Tokyo Poetry Journal, si les interesa. Y el primero es un diario, ¿no?, de diferentes que narran su encierro o su vida durante el primer año de pandemia, y el segundo es una colección de poesías que escribieron estos poetas durante el año 2020. Lo que nota esta crítica Kimura y lo que parece ser es que aquellos que escribieron sobre el 2011 también continúan escribiendo, ¿no?, como si fuese lo mismo casi, ¿no? La catástrofe del 2011 se extiende un poco a esta catástrofe mundial que fue la pandemia del 2020. De hecho, parecería ser que hay un pasaje de una catástrofe nacional o la intención de dejar de pensar una catástrofe nacional por pensar una catástrofe mundial. Este va a ser otro tema interesante en la literatura japonesa contemporánea, pero lo vamos a dejar por ahora, ya que yo diría que se extiende más allá de la actualidad. Creo que todavía no se está ficcionalizando sobre lo que ocurrió en la pandemia. Y creo que pasa en todos lados, ¿verdad? Aquí también debemos tener literatura que no necesariamente están ficcionalizando el 2020, sino todavía estamos repensando lo que pasó en ese momento o lo que está pasando todavía. Para los que leyeron a Yumiri, que vi varios que asentían con la cabeza, cuando la mencioné,
Ella tiene un ensayo en inglés llamado Fukushima During Coronavirus, Life in Double Isolation, que es un texto que yo no encontré en japonés, encontré uno similar, Stay Home to No Iede, quédate en casa, huir dentro de casa, donde ella critica muy ampliamente la política de aislamiento, ¿no? Yumiri, que hubo, y también la compara con, bueno, justamente los efectos económicos, o más bien analiza los efectos económicos que va a tener las políticas de aislamiento que se estaban tomando en 2020 en el mundo. Solo lo traje y una cita muy veloz, pero para que si lo quieren leer lo tengan allí, ese título, lo pueden encontrar online, ¿no? Este ensayo de Yumiri. Bien. Con esto entonces cierro un poco la primera corriente, que es esta respuesta al desastre de Fukushima, y me meto de lleno en las otras dos. Como les mencionaba, ¿no? Las escritoras marcan la agenda literaria, la segunda, y la tercera que va a ser de la literatura japonesa a literatura en japonés. Pero vamos con la segunda. Además esta creo que es la más popular hoy en día, por ciertos discursos que han tomado protagonismo, y que también en Japón han tomado protagonismo, ¿no? Los movimientos feministas en Japón han tomado muchísima fuerza, muchísimo impulso, y están sucediendo cambios en la sociedad japonesa que resultaban impensados en otro momento. Te encargo la batería. Ahí está, creo que ya está. A ver, ahí está. Ahí está. Bien. Empiezo con algo que nos encanta a los estudiantes de literatura, que son gráficos y datos, ¿no? Siempre. Por eso estudiamos literatura. En Japón existen dos grandes premios, el premio Akutagawa y el premio Naoki. El premio Akutagawa es el premio a los grandes escritores, ¿no? A los escritores consagrados o más bien que se los considera de alta literatura, con todo lo que eso implica a nivel de debate, que es la alta literatura. Y el premio Naoki premia a los escritores más populares, ¿no? De escritura popular. Creo que yo puedo ir moviendo acá y si no... Sí, es que hay algo aquí que no, por alguna razón... Creo que es este, mirá. Ahí está, este de acá. No, era este de acá. Pero no habrá energía acá. No sé. Ya conocés parte de esto. Sigo. creo que con fe. Bien, les explicaba estos dos premios, ¿no? Literatura alta, literatura baja. Estas definiciones que parecen anacrónicas siguen existiendo en Japón por estos dos premios. Son dos premios que se establecieron en la década del 20 por un editor muy famoso llamado Kikuchi Kan, que también era escritor. Y bueno, básicamente todavía existen estas definiciones. Yo les traje estas menciones de estos premios para que vean el número de escritoras premiadas desde la creación de estos premios, hasta la actualidad. Algunas escritoras, ¿no? Fíjense, en azul, en estos gráficos, está el número de escritoras y en naranja el número de escritores, hombres. Es decir, hasta la posguerra, hasta 1945, solo 2 escritoras recibieron el premio Akutagawa, que es un premio anual. Es decir, durante 40 años solo 2 escritoras fueron premiadas, que son Nakasato Tsuneko y Yoshihiko Shibaki. Y el premio Naoki solo fue premiada una mujer. Bueno, y así van viendo cómo va creciendo el número de mujeres lentamente. Sobre todo en la década del 80 van a ver que hay un gran crecimiento. En el premio Akutagawa, por ejemplo, las escritoras más famosas de la actualidad fueron premiadas en esa época, ¿no? Ogawa Yoko, supongo que también algunos de ustedes habrán leído, quienes conozcan de literatura japonesa. Les recomiendo muchísimo un relato llamado El embarazo de mi hermana o La policía de la memoria.
Kawada Yoko, de quien voy a hablar un poquito más adelante, Kawakami Hiromi, de quien ya hablamos, y Yumiri, de quien ya hablamos. Entonces, las grandes escritoras de hoy en día fueron premiadas en esa época, fueron reconocidas en esa época, del 80 al 90. Y ahí fue como un salto muy grande que se hizo en la producción de literatura de mujeres en Japón. Ya en los 60 igual un gran crecimiento de escritoras, una gran proliferación de escritoras japonesas. Pero también en los 90 hay como un gran reconocimiento. Bueno, a partir de entonces hay cada vez más hasta que llegamos a la situación de hoy en día, en la cual, bueno, hay casi que una paridad, ¿verdad? Por supuesto, que haya paridad entre las mujeres y hombres que reciben premios no dice nada en cuanto a términos de si hay igualdad de género en la literatura japonesa, ¿no? Porque hay que ver cuánto cobra cada escritora y cada escritor, ¿no? Hay muchísimas más cuestiones. Pero, bueno, vamos a considerarlo un avance, por lo menos, algo positivo. Solo les quería traer esto para que vean esta transformación que hubo en la literatura japonesa en los últimos 150 años o 200. Y bueno, quizás para que vean algunos nombres que les resuenen, ¿no? Del lado del premio Naoki tienen a escritoras famosas como Yamada Amy, Kirino Natsuo, Ekuni Kaori, entre otras. Les traje también una cita de una novela muy famosa de Kawakami Mieko, una escritora muy premiada también, La Prodigée de Murakami Haruki, La Prodigida de Murakami Haruki. Y esta es una novela que es una extensión del premio Akutagawa que ella recibió en 2008. No sé si la puse aquí, pero me parece que no la puse. Bueno, en 2008 ella recibió el premio Akutagawa por la novela Pechos y Huevos, Chichitora. Y esta es una extensión de esa novela que publicó en 2019, llamada Natsu Monogatari o Relatos de Verano o Relatos de Natsu, que es un nombre también. Siento que estoy, dice uno de los personajes en un diario, siento que estoy aprisionada dentro de un cuerpo que arbitrariamente siente hambre y que menstrua sin consultarme. Y encima, desde que una nace, es fastidioso el tener que seguir viviendo, seguir comiendo, seguir ganando dinero, todo para seguir viviendo. Cuando miro a mamá que trabaja duro cada día y sigue teniendo que hacerlo, me pregunto, ¿para qué? El hacer eso ya es lo suficientemente difícil. ¿Por qué además uno querría traer al mundo otro cuerpo? Yo ni siquiera puedo imaginarme algo así, pero todos piensan que es una cosa increíble, aunque en el fondo me pregunto si realmente lo creen. Cuando estoy sola y pienso en estas cosas me deprimo, por eso cada vez estoy más segura que no es algo para mí. Bien, vuelvo a preguntarles, mientras aprovecho para tomar un poquito de agua, ¿qué les parece que surge en esta cita de tópicos que les resuenen y que yo creo que están muy presentes en la literatura de mujeres del Japón de las últimas décadas? El cuerpo. El cuerpo es uno, ¿no? Sí, efectivamente. El primero que marqué es el cuerpo. Efectivamente, ¿no? La maternidad. Están pegándole a todos, las que yo se le señale. El cuerpo, la maternidad, ¿qué más? Marqué 3, ¿no? Solamente. Otro que va a estar muy repetido en la literatura japonesa contemporánea es el de la continuidad de la especie. ¿Por qué además uno querría traer al mundo otro cuerpo? Esto lo vamos a ver mañana. Yo voy a dar un workshop sobre la novela de Sayaka Murata, La Dependienta, una traducción horripilante de título. Ya lo vamos a debatir mañana. Justamente esa novela se llama Konbini Ningen, ser humana de Konbini sería, ¿no? Está hablando de la especie en ese título. Y este va a ser un problema. Las mujeres están obligadas a reproducir, ¿no? Esa es la cuestión. Posiblemente ustedes hayan leído noticias sobre este fenómeno en Japón, que es el de la descendiente tasa de natalidad, ¿no? Japón es una sociedad que tiene cada vez menos nacimientos. No hay manera de sostener el sistema jubilatorio por los jóvenes, porque cada vez hay menos trabajadores jóvenes para gente muy adulta. Entonces es una sociedad que está destinada al fracaso. Eso es una noticia constante sobre Japón. ¿Quiénes son las responsables de salvar a Japón? Bueno, las mujeres. Tienen que reproducir. Entonces este va a ser un problema central en la literatura japonesa escrita por mujeres. El problema de la reproducción y de cómo eso es la salvación de la nación y la salvación de la especie, ¿no? Todo eso se deposita en las mujeres, así que
Nos tienen que salvar, digamos. Ese va a ser un problema central. Les traje otro ejemplo para que vean, no solo Cominen Ingen y esta novela que tiene este punto, sino una que no está traducida. Que yo traduje como Servicio de Natalidad Obligatorio, en donde es una especie de distopía, una novela futurista en la que son sometidos a operaciones de cambio de sexo, de reasignación de sexo, perdón, para que puedan reproducir, ¿no? Entonces puedan salvar justamente a la nación y a la especie. Esta parodia justamente plantea este mismo problema que les mencionaba antes, ¿no? Cómo va a ser un tema central en la escritura de mujeres, esta carga que se les impone a las mujeres de tener que solucionar este problema que es la baja en la tasa de natalidad. Bien. Volviendo a Kawakami Mieko, una escritora que capaz hayan leído también, es muy famosa, sobre todo la novela Pechos y Huevos, que está traducida al español. Ella tuvo un debate dentro de lo que es la literatura de mujeres de Japón contemporánea. Un momento bastante importante fue el debate que Kawakami Mieko tuvo con Murakami Haruki en la Universidad de Waseda. Ambos son recibidos de la Universidad de Waseda. Y sabido es que Murakami Haruki no da muchas entrevistas, pues claro, cada vez que da una entrevista pobre lo critican un montón, entonces prefiere no dar entrevistas, pero sí le dio una entrevista a Kawakami Mieko, porque ya les digo, no era su protegida. La colección de entrevistas fue publicada en un libro, que yo también de nuevo lo traduje como El búho real sale volando al atardecer. Pero también hay algunas online, así que si ustedes ponen traducidas al inglés y al español también, así que si les interesan algunos fragmentos de estas entrevistas, pues fueron varias sesiones que tuvieron, yo les sugiero que lo chequeen online, que van a encontrar bastantes fragmentos por lo menos, de fanáticos de la literatura japonesa o de algunas revistas que tradujeron fragmentos. De hecho, ahí creo que puse uno, ¿no? Sí. Ambos debatieron sobre viajes, influencias, proyectos en común, Fukushima también. Pero como les decía, la mayor repercusión de esta instancia, de este encuentro, viene de la lectura feminista que Kawakami hizo de las obras de Murakami. Claro, porque Kawakami le dijo, o sea, la amiga, ¿no? Es como que de repente están en un momento, ¿no? Como que yo me llevo bien con Alonso, entonces me hace una pregunta así como que, Alonso, ¿por qué me hiciste esta pregunta? Kawakami le dijo, pero al final, Haruki, tus personajes son todos machistas, las mujeres solo están para que los hombres se reivindiquen, nada más. Son personajes que no tienen ningún tipo de agencia ni nada por el estilo. Y era el momento para que Murakami diga, y ¿sabes qué? Tenés razón, yo que escribo tanto, voy a escribir una novela de un personaje femenino, ya. Si escribo 50.000 novelas, voy a escribir una sobre una protagonista mujer. Pero no, en vez de eso Murakami dijo, no, ¿sabes qué? No, me parece que esa lectura está mal, no sé, no, yo creo que no tiene fundamento. Entonces, bueno, se lo criticó mucho Murakami a partir de esa respuesta o falta de respuesta. Y bueno, quedó también como un momento importante para la literatura de mujeres en el Japón contemporáneo, ¿no? Justamente porque es un momento, una instancia en la que las escritoras mujeres literalmente le pasan por arriba al escritor hombre, ¿no? Literalmente. Así que bueno, esto también lo dejo por si quieren después chequearlo un poquito. La entrevista es interesante en sí, no solamente pasan estas cosas en que Murakami no puede responder, también dice cosas interesantes. Así que los invito a chequear lo que está escrito sobre esto. Y también me gustaría que pensemos, para seguir complejizando siempre, ¿no? Que no todo sea tan blanco y negro, que esta entrevista se enmarca dentro de una búsqueda editorial por encontrar a él o la siguiente Murakami. Lo que el crítico japonés estadounidense David Karashima llama él o la siguiente Murakami. Había una necesidad, o hay todavía una necesidad, de encontrar quien reemplace a ese escritor tan prolífico que vende y sigue vendiendo y no para de vender. Entonces, bueno, se intenta buscar una figura también, ¿no? Que pueda posicionarse en ese lugar. No hay que olvidar esto,
porque a veces también las mujeres y los discursos feministas terminan siendo objeto de las decisiones de mercado. Entonces esto para complejizar un poquito la situación. De hecho, el traductor y crítico de dice que Sayaka Murata, que vamos a leer mañana, directamente ya es la nueva Murakami. Entonces, la búsqueda editorial es la siguiente Sayaka Murata, ¿no? Ya hay alguien que reemplazó a Murakami, que fue Sayaka Murata, y habría alguien más que hay que buscar. Y el mercado editorial siempre está buscando nuevos escritores que poner en las vitrinas, digamos. Esto para complejizar un poquito, ¿no? Para que no parezca solamente que, listo, venció el feminismo y ya estamos todos contentos. Hay otros intereses también en juego. Entonces, siempre que agarren una novela de escritoras mujeres contemporáneas, quizás sea bueno recordar o repensar que es una continuación de un canon, una continuación de una canonización del boom de escritoras de los 80s y los 90s, y también el de los 60s, como les decía, que no mencioné tanto, pero también merecen mencionarse, en Chifumiko, entre otras, Tsuko Yushima, entre otras. Entonces, estamos viendo una continuación de un largo proceso. Para no pensar que estas escritoras contemporáneas son súper mega revolucionarias y que nacen de la nada, ¿no? También hay un largo proceso que intenta reivindicar la literatura de mujeres desde la posguerra en adelante, por lo menos. Interesantemente, y esto creo que pasa en muchos lados, por lo menos en Argentina es así, me dirán ustedes cómo es en Perú, las escritoras suelen encontrar nichos en géneros específicos, como son la ciencia ficción, el fantástico, el policial negro, el horror. A mí se me ocurren escritoras argentinas como Samantha Schweblin o Mariana Enríquez. Y esto tiene que ver con una relación entre género, ¿no? En lo que en japonés es genre, y gender, ¿no? Género y género en español, como búsqueda de espacios de enunciación no dominados por hombres, ¿no? Búsqueda de estos nichos donde uno puede hablar o espacios que no están cooptados por los hombres. Estos varios escritores y críticos hablan de esta cuestión. Hay que debatirlo, no sé si es tan así yo, pero sí es un japonés. Y finalmente, y de esto quisiera profundizar mañana, aquellos que vengan a la sala Japón a las 3 de la tarde, sala japonera, ¿no? Para debatir el cuerpo es especialmente usado como tema y matizado en tanto herramienta simbólica para dar cuenta de estructuras de poder, ¿no? Como en ciertas escritoras como Kawakami Mieko o Natsuo Kirino, o también económicas, ¿no? Como Yumiri o Sayaka Murata. Es decir, el cuerpo, y creo que esto también pasa en la literatura de mujeres de todo el mundo, es como símbolo o como herramienta simbólica funciona para denunciar, para enfrentar, ¿no? Etc. Y con esto termino la segunda corriente y voy velozmente a la tercera, que, como les mencioné antes, es esta idea de dejar de pensar una literatura japonesa para empezar a pensar una literatura en japonés. Una consulta, siempre se habla mucho del tema de la comida y los alimentos, por ejemplo, el boquiche o la propia pechos y huevos. ¿Cuál sería la relevancia con respecto al cuerpo o a los alimentos que ha mencionado? Hay un texto espectacular sobre eso que se llama Reading Food in Japanese Literature. Te lo recomiendo. La comida y la cocina están directamente vinculadas, ya que mencionaste kitchen, porque es el espacio en donde debía estar la mujer, ¿no? Era el lugar en donde la mujer ejercía sus prácticas. No tenía movilidad fuera de ese espacio, ¿no? El espacio donde debía estar la mujer y su cuerpo era la cocina, era la producción de la comida. Entonces a eso también se enfrenta la literatura de mujeres muchas veces, ¿no? A esa reducción de la relación cuerpo como productor de comida. ¿Está bien? No sé si lo responde un poquito. ¿Hay alguna otra pregunta sobre la corriente anterior? Si no, sigo sobre la tercera, que es esta idea de la literatura japonesa a la literatura en japonés. Esta va a ser la más breve de las corrientes, pero les quise traer varios ejemplos
de escritores y escritoras japoneses y japonesas que son un poquito, no es tan claro si son escritores japoneses. Vamos a empezar por ahí. Entonces tenemos, por ejemplo, escritores o escritoras nacidos en Japón que viven en otros países y escriben en otras lenguas, como Mizumura Minaya, de quien tenemos 2 traducciones al español, o Tawada Yoko, de quien solo tenemos una traducción al español. La primera vive en Estados Unidos y la segunda en Alemania. Les adelanto que el 31 de julio vamos a tener un evento online en México que se va a transmitir a nivel mundial, en donde voy a tener la oportunidad de entrevistar a la profesora y escritora Tawada Yoko. Así que bueno, vamos a ver ahí también qué le podemos preguntar y qué podemos aprender de ella. Y también ella tiene un interés particular en la cultura latinoamericana. Así que vamos a ver ahí también qué descubrimos. También hay escritores cuya lengua materna no es el japonés. Sin embargo, escriben en japonés. Estos son los más friki, los más raros, ¿no? Como el estadounidense Hideo Levy, la china Yang Ji, David Sopetti, Riko Tomi, que es taiwanesa, Shirin Nesafami, que es iraní, bueno, On Yuku, entre otros. ¿Sí? Y finalmente tenemos escritores japoneses bilingües que viven en Japón y escriben en otras lenguas. Iwaki Kei o Yokoyama Yuta, que escriben en inglés. Todavía ningún vínculo con Latinoamérica entre estos escritores. Quizás si quieren escribir en japonés, ahí tienen el nicho. Pero bueno, estos son escritores japoneses exactamente, es literatura japonesa. Bueno, ahí está el conflicto, ¿no? O ahí está la pregunta de esta tercera corriente. No es tan clara la relación entre lengua nacional, ¿no?, e identidad nacional. No es tan directo. Hoy en día vivimos en un mundo muy globalizado donde las naciones se han ya mezclado muchísimo, ¿no? Los trasfondos que tenemos, nuestro pedigrí. Entonces, bueno, por ende, eso también complejiza la literatura que producimos. Por ejemplo, Tawada Yoko tiene un libro muy interesante sobre el escribir en japonés y el escribir en otras lenguas, llamado Exofonía, viaje al exterior de la lengua materna. No sé si ustedes conocen el concepto de exofonía, que es básicamente escribir en una lengua que no es la materna. Esto es un concepto que ya existe, ¿no?, en la historia de la literatura, pero Tawada Yoko hace una teoría y escribe varios libros sobre esto. Y en una entrevista que leí con un periodista tailandés, creo que es, dice lo siguiente: no, amo el japonés, pero si solo puedo usar una lengua, entonces no tengo libertad. No puedo comparar esa lengua con otra y así mis pensamientos se limitan solamente a una jaula. Esta es la sensación que ella va a reproducir en toda su literatura. Esta idea de que no solo podemos vivir hoy en día dentro de una lengua o utilizando solamente una lengua. De hecho, ella escribe en alemán, en inglés y en japonés también. Sobre todo alemán y japonés. Supongo que también hay escritores peruanos, ¿no?, que escriben en otras lenguas. Hay argentinos también y hay de todos los lugares del mundo. Entonces, esta corriente de escritores que dejarían de ser literatura japonesa para hacer literatura en japonés, bueno, están o siguen más bien esta idea, ¿verdad? Cómo la literatura nacional de alguna manera funciona como una jaula para nuestros pensamientos. ¿Y qué pasa cuando agarramos estos escritores? Como ya les decía, hay una disolución, ¿no?, de la identidad, de la equivalencia más bien, entre lengua y nación. Es lo que algunos críticos llaman una literatura entre fronteras, Ekkyo Bungaku, ¿no?, o también shifting borders. Este es un término que se utiliza en inglés dentro de textos críticos en japonés, justamente para hacer este juego lingüístico de varias lenguas.
donde, bueno, ya todo se mezcla un poco más, ¿verdad? No es tan clara la equivalencia, ¿no? O los límites de lengua-nación. Y también es un espacio de polémicas, ¿no? Yo les mencioné recién a Tawada Yoko y a Mizumura Minae. Mizumura Minae tiene un libro muy famoso que fue, bueno, un ensayo es muy importante para la historia de la literatura japonesa llamada Los tiempos de la extinción del japonés en el siglo del inglés. O se fija en la desaparición del japonés, ¿no? Como cada vez hay menos gente que escribe en japonés, cada vez menos gente que lee japonés, etc. Entonces ella está muy preocupada por eso, escribe este ensayo y plantea cómo debería enseñarse más el japonés, sobre todo en Japón, para que los chicos lean en literatura en japonés, en lugar de leer literatura en otras lenguas, por ejemplo. Esto es totalmente lo opuesto a lo que vimos con Tawada Yoko, ¿no? Casi como una reafirmación de la lengua nacional, enfrentado a esta idea de que hay que romper la lengua nacional, con esta jaula que nos impone la lengua nacional. Entonces estas dos ideas son de alguna manera, bueno, dos puntos opuestos, ¿no? De un debate. Y les quería traer esta otra versión de Mizumura Minae también porque está traducida al español esta escritora, no este ensayo. Pero cuando la lean, recuerden también esta postura que ella tiene, ¿no? Respecto a la lengua nacional, a reivindicar lo nacional, de alguna manera. A mí esta idea de una lengua, una nación, me hace pensar mucho en el discurso de Nihon Jinron, pensándolo como esa construcción casi invisible entre la lengua japonesa y los japoneses, y cómo eso, frente a una perspectiva de globalización y de interculturalidad, no tiene un espacio realmente real. Sí, lo que menciona el compañero es este Nihon Jinron, teorías sobre lo japonés. Es una serie de textos que tuvieron muchísimo éxito desde los 60, 70 en adelante, que explican, ¿no? Características de los japoneses. Entonces, los japoneses serían todos una sociedad que tiene una mente como una colmena, son iguales, muy ordenados, son muy disciplinarios, como estas características que tienen los japoneses, y hay una serie de textos que van a explicar esas características. Una de ellas es que solo los japoneses entienden el japonés, ¿no? Eso es otro. Porque está esto que vos mencionás, ¿no? La idea de que solo un japonés, solo alguien que nació japonés puede entender eso realmente. Lo cual hoy en día, como vos decís, nos suena anacrónico eso. Y además, súper ajeno a nosotros que hablamos español. Un japonés, cuando escucha la cantidad de países en los que uno puede hablar español y se queda como maravillado, no pueden entender, y quieren aprender español ya. Totalmente a ellos. El japonés solo se habla en Japón. Entonces, eso es para ellos súper raro. Y claro, ellos nacieron creciendo. Primero porque durante 50, 70 años del siglo XX hubo un pensamiento, vamos a decir, mitad del siglo XX y anterior, 50, 70 años, un poquito antes, hubo un gobierno imperial que imponía ese tipo de reglas, ese tipo de pensamiento. Y segundo, porque, bueno, es real que en Japón solamente... Entonces, por cuestiones, para un japonés le resulta muy en distintos países del mundo. Y por ende, es muy... les cuesta mucho la contemporánea en la cual hay mucha mezcla lingüística o cultural, etc. Sí, pero... No, justamente a la autora que hablamos en la primera parte, es Sainichi. Esa es una pregunta también a la identidad cultural étnica japonesa, preguntando esta pluriculturalidad, porque el japonés no es solamente, como diría el español, puramente japonés, ¿no? Hay cruces no solamente con la cultura coreana, sino con toda Asia, y hay un espacio multicultural adentro que yo siempre pienso cómo lo etiquetan, ¿no? O sea, Yumiri se presenta como una escritora Sainichi, escribiendo literatura japonesa, o como literatura Sainichi adentro de la literatura japonesa. Siempre me hago esa pregunta. Ella escribe en japonés, ¿no? Esta escritora Yumiri, como dice el compañero, Sainichi significa diáspora, la diáspora coreana que reside en Japón, pero ella nació en Japón. Entonces, y escribe en japonés. Entonces,
no es exactamente, no escribe exactamente en otra lengua. Pero sí ha sido atacada muchísimo, por ejemplo, por no ser japonesa. Yumiri es una escritora, la novela El fantasma del incidente de Fukushima, que yo la mencioné. La escritora es bastante políticamente activa, sobre todo en las redes sociales, y ha sido atacada muchísimas veces por grupos de derecha, por ejemplo, por ser Zainichi, por tener ascendencia coreana. Ataques racistas, básicamente. Es un debate que, si se da en la literatura, imagínense que también se da en cualquier otro espacio. Sin embargo, ella igual escribe en japonés, ¿no? Pero igual sigue siendo atacada por estas cuestiones. Todo esto y esta corriente y todo lo que acabo de mencionar es sobre todo para explicarles cómo ya se está desintegrando esa idea que vos mencionabas, esta idea de que Japón es una nación homogénea, ¿no? Que tampoco fue real jamás, pero sobre todo hoy en día es muy claro cómo eso ya se ha resquebrajado completamente. Y la mayoría de los escritores, inclusive Mizumura Minai, que viene a reivindicar el hecho de escribir en japonés, está viviendo en Estados Unidos y escribe en inglés también, ¿no? Entonces, muy a veces contradictoria su postura. Bien. Para concluir, vamos a hablar entonces de la literatura en japonés, ya que planteé eso. La literatura en japonés del 2011 al 2020, ¿por qué hice 21? 23 debería decir. Una década, pero vamos a poner hasta la actualidad. Intenta internacionalizar, ¿no? Como de alguna manera se hace de esa experiencia algo que permita acceder al público mundial, al público lector mundial, y finalmente eso ha tenido mucho éxito, como es el caso de la novela Yumiri. Reafirma un canon de mujeres y encuentra nuevos espacios de enunciación de género o de diferentes géneros literarios. Y debate acerca del futuro del japonés en tanto lengua nacional. Creo que estas son tres características que yo noto en estas tres corrientes que les marqué. Y cuando ustedes agarren una novela contemporánea de Japón, quizás puedan pensar en estas ideas, a ver si son tal cual las he presentado, o si quizás digan, no, este argentino que dijo cualquier cosa en la conferencia, bueno, le voy a mandar un mail y me voy a quejar. Pero creo que son tres constantes en la literatura japonesa de la última década y pico, y que espero que les sirva a ustedes para seguir leyendo literatura japonesa contemporánea. Dicho esto, yo creo que la gran novela que condensa todas estas cuestiones en el siglo XX es la novela El emisario de Yoko Tawada, que no está traducida al español, lamentablemente, pero sí al inglés en dos versiones, The Emissary, en su versión estadounidense, y The Last Children of Tokyo en su versión británica. Y también tiene un cuento en la colección de cuentos March Was Made of Yarn, que yo les recomendé. Esta novela trata de un futuro distópico, donde la gente adulta ya no puede morir, luego de un incidente que no se menciona exactamente lo que sucedió, pero que claramente está haciendo referencia al incidente de Fukushima. Me parece que es una novela que condensa estas tres cosas que acabamos de ver, ¿no? El hecho de ficcionalizar y internacionalizar el desastre de Fukushima, reafirmar la escritura de las mujeres y el lugar central que ocupan en la literatura japonesa de hoy en día. Y también es una escritora que, como hemos visto con este concepto de exofonía, está en constante debate sobre qué es la lengua nacional, sobre qué es básicamente la lengua y cuál es su vínculo con la identidad y la identidad nacional. Entonces me parece que esta escritora, sobre la que ya les digo, vamos a tener una charla el 31 de julio que se va a transmitir online a través de la página de la Fundación Japón en México, van a, creo que, condensarse varias de estas ideas que yo les acabo de decir. Bien, y creo que con eso termino. Por supuesto, ahora la idea era que haya un espacio para preguntas sobre estas cuestiones, sobre otras pueden ser, no tienen que ser necesariamente estas, sobre cualquier otra cuestión de literatura japonesa. Y de nuevo les agradezco por haberme invitado, espero que esto haya sido
útil para todas y todos y bueno, quedo a su disposición de las preguntas. Bueno, muy bien, agradecemos al doctor Matías Chiave y pasamos a una ronda de preguntas. Vamos a levantar la mano. O algunas en el medio igual ya, pero... Llegué un poquito tarde a la presentación. Quisiera que me digas, Murakami, ¿en qué momento está? ¿O está en todo momento, desde 2011 hasta la actualidad? Yo creo que es hablar de la literatura contemporánea japonesa sin hablar de Murakami. Yo lo intenté hacer, pero bueno, lo tuve que mencionar igual. Digamos, Murakami es el escritor que logra, a principios de los 90, cuando es por primera vez traducido al inglés, internacionalizar masivamente la literatura japonesa y de una manera fácilmente leíble, que uno no requiere tanto conocimiento previo sobre Japón, ¿no? Además fue muy bien publicitado por Albert Birman, que fue su primer traductor, su primer traductor. Y digamos, desde esa época, desde principios de los 90 hasta hoy en día, Murakami está presente todo el tiempo. Ahora Murakami sacó una nueva novela y se agotó en días, ¿no? ¿Cómo? Es transversal, es un escritor absolutamente central en la literatura contemporánea. Sin embargo, yo creo que estos últimos años, sobre todo esta última década, él está mostrando estas especies de no lograr. No ha sido muy bien recibida por la crítica su última obra, de los últimos 10 años. Tampoco trata algunos de los problemas centrales, que son estos que he mencionado aquí, sobre la lengua, por ejemplo. Fíjense que cuando tiene la posibilidad de reivindicar una postura feminista, no lo hace. En el 2011 también, luego del incidente de Fukushima, en junio, creo, julio, recibió un premio en Cataluña. Entonces, bueno, aprovechó ese momento del premio para hablar de Fukushima. Y decir que, bueno, que deberíamos imaginarnos a todo el mundo unido, ¿no? Dejar de luchar y de estar todos unidos y evitar estos problemas como los que sucedieron en Fukushima. Casi, no sé, yo escuchaba a alguien que estaba cantando Imagine de John Lennon o algo así, totalmente fuera de lugar, totalmente ajeno a la realidad de lo que era Fukushima. No está problematizando, ¿no? Ahí está diciendo algo así como, bueno, lo que el público quería escuchar. Entonces me parece que Murakami no estuvo logrando insertarse bien, ¿no? en los últimos 10 años o más dentro del contexto japonés. Está bien, él ya tuvo el éxito que tuvo, ya está, ¿no? Sí, ya. Pero no ha logrado, me parece, transformarse. De hecho, Murakami, podría hablar muchísimo sobre él, es un escritor que siempre lograba transformarse muy bien, ¿no? Murakami ha pasado por novelas realistas como Tokyo Blues, ¿no? Que han logrado captar muy bien problemas sociales de la juventud japonesa, ha pasado por novelas de ciencia ficción, ha pasado por textos de entrevistas, periodísticos, ensayos. Era un escritor muy multifacético, que lograba siempre adecuarse, ¿no? A los contextos. Y ahora me parece que, sí, tiene sus fanáticos que ya lo van a seguir siempre, pero no logra hacer nada transformador como en otro momento. Yo diría que hace 10, 15 años. No sé si eso responde a tu pregunta. Siempre está asociado al Nobel. ¿Cómo? O sea, siempre está el Nobel en su entorno. Pero Sí, yo no sé si tengo internet aquí, pero bueno, si no lo pueden buscar luego, pero Murakami tiene su club de fans, y como les decía, esto no es mentira, es real, tiene un club de fans. Entonces, todos, siempre que va a anunciarse el Nobel, bueno, están todos en la librería, sus fans, esperando, ¿no? A ver, con una pantalla ahí, la transmisión en vivo de la premiación. Y bueno, nunca se lo dan, ¿no? Entonces, todos siempre decepcionados se van de la librería. Pero bueno, sí. Personalmente yo creo que nunca se lo van a dar. Pero menos por su literatura, lo que acabo de decir es menos un juicio de su literatura que una cuestión de que no se premia ese tipo de escritores, ¿no? Comerciales, por llamarlos de alguna manera. Y además justo Murakami es un escritor bastante gris en cuanto a lo comercial, porque no es un escritor solamente comercial. Eso yo siempre que doy una clase sobre Murakami o alguna conferencia que di justamente en diciembre, y que la pueden ver online si quieren, luego se las paso, una conferencia sobre Murakami. Es un escritor que está ahí en el medio, ¿no? Siempre tiene algo. Vos lees algo de Murakami y hay algo interesante.
No es súper profundo, pero hay algo interesante. Entonces es como que es difícil categorizar a ese tipo de escritores. No es solamente un escritor que vende y ya. ¿No? Igual me parece que no son esos escritores los que premia la Academia del Premio Nobel. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sobre la temática queer o gay o LGBT o lo que fuera, la escritora por excelencia que trabaja este tipo de temática y además es militante LGBT más, es Riko Tomi, la que está allí con la bandera, justamente. Y allí está el nombre, ¿no? Riko Tomi. A ver, es una temática que en Japón es bastante tabú. Es raro, ¿no? Porque las cuestiones queer o alternativas en cuanto a sexualidades, etc., parecería que en el anime, en el manga, en la cultura popular japonesa está muy patente, en la literatura también, ¿no? Kitchen vos mencionaste, donde hay una cuestión de transexualidad, en Kafka en la orilla de Murakami Haruki también. Es como que hay cuestiones que están muy normalizadas, pero tampoco hay una problematización o una reivindicación muy fuerte de estas transformaciones, de estas cuestiones. En cambio, bueno, Riko Tomi no viene a hacer de esto como su postura política, ¿no? Eso tiene que ver con que no había grandes movimientos sociales en Japón por reivindicación de sexualidades alternativas, movimientos LGBT, transexualidad, etc. Pero yo creo que estos últimos años ha cambiado muchísimo esta cuestión, radicalmente. Yo viví en Japón hasta el 2022, hasta el año pasado, y me sorprendió justamente cómo creció el movimiento LGBT, las marchas de Pride, etc. Y de hecho es un debate hoy central en la agenda política si se va a debatir el matrimonio igualitario o no. Entonces, creo que esto es porque hay un creciente número de militantes o de personas que están reivindicando esta cuestión. Y uno de ellos es esta escritora Riko Tomi, ¿no? Entonces creo que se pueden rastrear elementos de cultura o de elementos de la cultura LGBT en diferentes obras, pero yo te recomendaría rastrear un poquito más sobre esta escritora si querés alguien que hace de esto el motor de su literatura. Es difícil englobarlo, la verdad. Yo creo que lo que quise plantear es que este es uno de los temas centrales y bueno, por supuesto cada escritora lo va a estar trabajando a su manera. Yo creo que esta idea del cuerpo está vista, digamos, hay cuestiones, por ejemplo, esta idea que yo les mencionaba de cómo la mujer está obligada a salvar a la especie, ¿no? O a la nación casi. Creo que lo abordan por ese lado casi, ¿no? Como intentar liberar el cuerpo en un sentido casi biopolítico, ¿no? Intentar liberar al cuerpo de las imposiciones que nos pone el Estado o la sociedad, etc. No tanto como una reivindicación personal del placer o lo que fuera. Me parece que viene más por otro lado. No sé. Bueno, justo nos dio. Por lo menos. Así que creo que viene más por un enfrentamiento a ciertos condicionamientos sociales, ciertos modos de conducta que debe tener una mujer, que por una cuestión de reivindicar la libertad sexual, al placer, a lo que fuera, ¿no? Hay una novela de Virginia Impotente, que habla justamente del relacionamiento sexual, del matrimonio, y cómo ella logra ser
espacio, en el espacio de donde se viste un personaje de anime, puede realizarse sexualmente y puede concretar hasta se embaraza del chico joven. ¿Cómo se llama la escritora? Hiro el cielo impotente de Izuku, creo. Ok, no la conocía. Sí, es una novela muy interesante porque justamente ella, en un momento determinado, cuando se entera que está embarazada, viene la madre del esposo y la obliga a tener el hijo, pero no para que lo críe, sino para que pueda prolongar la especie para adelante, igual que en esta imposición materna, pero ella ya no va a ser parte de eso. Entonces, como también aparece también la figura castradora de la madre, del hombre, para poder imponerle unos roles de género preestablecidos a esta mujer. Sí. O sea, por ejemplo, en la sociedad japonesa, voy a chequear esa novela, gracias por el dato, ahí puede haber otra referencia, pero por ejemplo, es muy alta la tasa de mujeres en Japón que abandonan su trabajo cuando tienen su primer hijo. Abandonan su trabajo y abandonan su carrera. Es muy alta la tasa, creo que es una de las más altas del mundo. Ese tipo de cuestiones es a las que generalmente critica esta literatura, y a veces nos resultan un poco ajenas capaz a nosotros desde otros países ciertas imposiciones que tienen las mujeres en Japón. Como nos parecen ajenas otras imposiciones que tienen mujeres en otras culturas, mucho más en Medio Oriente o lo que fuera, ¿no? Entonces, me parece que es a esas cuestiones que están criticando, que son específicas del contexto japonés y que son cuestiones sociales. Sí, sí, exactamente. El realismo mágico además tiene esta característica como género, o más bien como estilo, que, digamos, funciona cuando está escrito por alguien del tercer mundo, ¿no? Porque hay una necesidad de escapar de la realidad y por ende asumir la ficción como real, ¿no? Esa es la característica que determina el realismo mágico. Y por ende ha sido característico de los escritores latinoamericanos, de escritores de la India también, Salman Rushdie, etc., ¿no? Ahora, que lo escriba alguien de Estados Unidos, Japón, nos parece un poco como que está utilizando el procedimiento porque lo decide, no porque la realidad se le impone de tal manera que necesita la ficción. Sin embargo, las mujeres japonesas, las escritoras japonesas, han utilizado muchísimo la fantasía, el realismo mágico, todos estos géneros que les mencionaba antes, justamente como modo de escape ante una sociedad opresiva por estas cuestiones que acabamos de mencionar. Hay un texto que se llama The Fantastic in Modern Japanese Literature de Susan Napier, creo que ese es el título. The Fantastic in Modern Japanese Literature. Lo digo, menciono alguno en inglés porque me parece que es más fácil que lo puedan leer y acceder, en donde explica justamente esta cuestión y vincula a los escritores del realismo mágico latinoamericanos con las mujeres escritoras en Japón, en la década del 80, 90 en adelante. Y yo te diría que son las mujeres en donde vas a rastrear más usos del realismo mágico. Una, por excelencia, es Kawakami Hiromi, a quien mencioné. No sé si quieren que lo anote, no tengo pizarrón acá, ¿no? O allá, pero... A ver. ¿Cómo? Sí, no tengo, ¿no? De anotar acá, me parece. Bueno. Acá. Bueno, se ve un poquito light. Pero... no sé si llega a ver. Aquí también, ahí esto no sé si... Vamos de mal en peor, ¿no? Kawakami Hiromi, no sé si llega a ver, sino cuando en la salida lo anotan. Está bien, está bien.
Ella creo que es la escritora que más utiliza el realismo mágico. Yo diría que es la que más utiliza el realismo mágico. Así que casi cualquier obra que encuentres de ella va a tener algún elemento fantástico. Hay uno... Bueno, luego pienso alguno para recomendarles mañana cuando vengan a mi workshop. Pero creo que... No sé bien qué está traducido de ella, ese es el... al español. Pero... La última que publicaron, de pronto oigo la voz del agua, tiene todo un sí. con su madre, ahora en sueños, se imagina y después se materializa en algún momento. Es bastante. Pero creo que tiene que ver con esta cuestión. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Oigo la voz del agua. Pero creo que tiene que ver con esta cuestión de si los escritores que utilizan el realismo mágico en Latinoamérica, por ejemplo, lo usaban como una herramienta para justamente romper con las condiciones que imponía la realidad, ¿no? Bueno, lo mismo hacen las mujeres en Japón, ¿no? Me parece que se da más con las mujeres. Utilizan la fantasía y el realismo mágico como un modo de romper con las reglas que impone esta sociedad tan estructurada, para las mujeres sobre todo. Sí. Bueno, y también la novela de Yumiri, ¿no? Justamente la que les mencioné, la del fantasma de Fukushima. Tokio, Estación de Bueno, de la coreana Seinichi Yumiri. También creo que es una novela que tiene algo de realismo mágico. El narrador es un fantasma, ¿no? Bien, creo que merece un aplauso adicional. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Sí, gracias a todos y a todas. Mañana, gracias a ustedes. Mañana, como ya lo he mencionado, vamos a estar a las 12. Estamos al mediodía en la sala Japón. Recuerden que está en el segundo piso del Departamento de Humanidades, al lado de la Facultad de Estudios Generales de Letras. La señalética no es muy clara, pero ya saben, segundo piso del Departamento de Humanidades, a las 12. Los esperamos aquí y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Creo que quieren tomar unas fotografías, me parece. Solo quisiera mencionar una cosita más. Sí, a ver, un segundo, por favor. Yo coordiné un club de lectura con la Fundación Japón en México durante los últimos meses, así que si entran a la página de la Fundación Japón en México van a poder ver las conferencias que di para ese club de lectura. Una de ellas es sobre Murakami. Digo porque salió, ¿no? Así como de los temas aquí. En el canal de YouTube de la Fundación Japón en México. También les adelanto que lo voy a continuar dando ese club de lectura de manera online. Así que desde octubre seguramente vayan a poder participar todas y todos en ese club online de la Fundación Japón en México que coordino. Así que bueno, espero ver algunos de sus nombres allí inscriptos. Eso, gracias por todo.